Hola, Alex. Profe, sí, señor, le escucho. Ya empezamos. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer para nosotros, en nombre de, el Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA de la Universidad de los Andes y del Departamento de Antropología, compartir con ustedes esta tarde alrededor de este tema de los PEM o no PEM, pensando los límites de las herramientas de gestión del patrimonio. Un encuentro en el cual vamos a estar conversando con nuestros invitados especiales: Alberto Escobar, director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura; Leonor Gómez, arquitecta, magistra en restauración de monumentos arquitectónicos, especialista en centros históricos, consultora independiente; y de María Eugenia Martínez, investigadora y consultora independiente en centros históricos y patrimonio cultural. El evento, pues lo hemos deberíamos pues comenzar obviamente con una pequeña síntesis de la hoja de vida de nuestros invitados, y me voy a, con todo el respeto, simplemente a mencionar algunas líneas adicionales sobre esta breve presentación que ya hemos realizado. Pues cada uno de ellos tiene una hoja de vida obviamente mucho más amplia y compleja que lo que uno podría en unos breves minutos dedicar para resaltar. En el caso de Alberto Escobar, pues además de su cargo como director de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, ha ocupado también importante gestión como director de la Fundación Escuela Taller de Bogotá entre el año 2006 y el 2014. Ha participado en múltiples proyectos, diseñando series de televisión como Herencia, que ganó el primer premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, el premio Simón Bolívar a Periodismo para esa misma programa, y ha sido autor, es el autor de pues una serie de libros muy importantes sobre la historia del patrimonio en Colombia, el Atlas Histórico de Bogotá, para mencionar algunas de estas obras. En el caso de Leonor también pues tenemos a una persona con una experiencia, como ella misma lo señala, de más de 40 años de trabajo en estos temas. Trabajó directamente con el Ministerio de Cultura entre 1998 y 2014. Fue en ese periodo, en varias ocasiones, directora encargada de patrimonio, como se llamaba esta unidad. Y desde el 2014 pues continúa trabajando como consultor independiente, con participación muy importante en la gestión precisamente de la formulación de varios planes especiales de manejo y protección, como el del Centro Histórico de Cartagena, que podría ser uno de los elementos icónicos para destacar de toda esta gestión. Pero también ha participado y apoyado actividades con relación, por ejemplo, al puente de Boyacá, entre muchas otras actividades. Por su parte, María Eugenia pues ha estado también vinculada de una forma muy fuerte con todas estas temáticas. Eh, eh, Fue directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. También contribuyó fue directora de la primera maestría en restauración de monumentos de Colombia en la Universidad Javeriana. Contribuyó a la formación de la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia, y a su conversión en Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural. Y ha coordinado también en su momento lo que fue el Plan Nacional de Centros Históricos, cuando el ministerio, pues cuando existía Colcultura, hace ya un tiempo atrás. Y pues todo esto le da también a ella un bagaje muy importante sobre el tema que hoy nos convoca, que es esta reflexión sobre los planes especiales de manejo y protección. Para orientarnos y estar todos sintonizados, pues vamos a comenzar el evento
con una breve presentación que hará Manuel Salge sobre lo que son los PEM, y a partir de allí comenzaremos con las 3 preguntas que habíamos coordinado y acordado con nuestros invitados, para alrededor de ellas pues ir construyendo este conversatorio, que es lo que queremos en el día de hoy. En ese orden de ideas, y para que el tema fluya y el tiempo nos dé para escuchar las diversas opiniones, pues vamos a reiterarles a nuestros invitados que para cada una de las respuestas a estas preguntas hemos pensado que entre 5 o 7 minutos de respuesta para cada uno es un tiempo prudencial para poder generar la conversación y poder eventualmente también entonces incorporar algunas de las preguntas que puedan hacer las personas que están en el auditorio. Ya Manuel Salge les va a decir a través de qué canales es que vamos a poder recibir estas inquietudes y cómo los vamos a ir administrando. Entonces, sin más preámbulos y esperando, como decíamos en la convocatoria pública que hicimos, de que el conversatorio sea de todo interés, que seguramente lo será, y también muy proactivo, pero sobre todo muy provocativo, con estas visiones muy informadas sobre la temática, pues yo quiero darle entonces ya el paso, la palabra a Manuel. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que, por favor, nos vamos moviendo hacia el objetivo de esta tarde. Manuel. Perfecto, muy buenas tardes para todos. Luis Gonzalo, muchas gracias. A nuestros invitados, un saludo muy especial y otra vez muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos los que nos están acompañando en esta sala de Zoom y también por la transmisión que se está haciendo en directo en YouTube. Entonces, primero, simplemente una recomendación a las personas que nos están acompañando, todas sus preguntas, sus comentarios, bienvenidísimos, si los pueden poner en la columna del chat. Estaremos muy pendientes para transmitir al final las preguntas a nuestros panelistas. Bien, ahora, yo pues había preparado acá unas líneas, pero absolutamente breves, sobre los planes especiales de manejo y protección, con la idea de tener, digamos, como unos referentes comunes o unas líneas en conjunto para que los pensáramos desde ahí, para que todos estuvieran como sintonizados con estos planteamientos. Entonces, la primera pregunta, pues para hablar de PEMP, es ¿qué son estos benditos PEMPs? Entonces, pues para poderlos definir tenemos que decir que el Sistema Nacional del Patrimonio en Colombia está regulado por un aparato grande de normas que le dan forma y que estructuran, digamos, como su campo de acción. En este caso me voy a referir al decreto 2358 del 2019, que, como todos estos aparatos, tiene definiciones, tiene actores, tiene mecanismos, y entre estos mecanismos tiene uno muy particular que hace parte de los regímenes de protección del patrimonio, que es este de los planes especiales de manejo y protección. Ahora bien, ¿cómo se define estos planes dentro de la norma? La norma dice que es un instrumento de gestión, y es un instrumento de gestión que está dirigido a esos bienes de interés cultural o aquellos bienes que pretendan tener esta categoría. Bueno, ahora, ese instrumento de gestión está dirigido a establecer acciones necesarias para garantizar 3 cosas: la protección, la conservación y la sostenibilidad en el tiempo de esos bienes a los cuales, digamos, que está cobijando. La norma también es clara al decir que estos bienes tienen que estar pensados siempre con una relación estrecha a los patrimonios materiales, inmateriales y naturales. Bien, ahora, en teoría, ¿cómo deberían ser estos planes especiales de manejo y protección? Pues primero que todo tendrían que estar articulados a su contexto, y ese contexto tiene que ser entendido de una forma amplia. También tienen que tener una relación fuerte con los planes existentes, o por lo menos tienen que poderse articular a esas normativas, a esos planes grandotes que se están dando de forma paralela. Y otro de esos puntos centrales es que tienen que tener consideración del entorno sociocultural en el cual se están enmarcando estos bienes. Ahora bien, los planes nos proponen una reflexión que tiene diferentes escalas de protección.
Bueno, también estos planes nos proponen el diseño de diferentes tipos de mecanismos para la sostenibilidad del bien en el tiempo. Y nos proponen el desarrollo de estrategias de apropiación social de esos bienes que son objetos de los planes. Ahora bien, digamos que en su estructura, ¿cuáles son como los mínimos que deberían tener estos planes? Primero, un diagnóstico, un plan de acción, un proceso fuerte de participación y un sistema de seguimiento, de monitoreo y de modificación eventualmente. Bueno, ahora, hasta acá todo suena fantástico. Y de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en las dinámicas del patrimonio, pues podemos ver que estos mecanismos en general lo que propenden son por el cuidado del patrimonio, una empatía en términos de las relaciones que se establecen entre patrimonios y personas, un principio de ética que está guiando, digamos, como esas relaciones con la memoria, con la identidad, un principio de equidad donde todos participamos de la misma forma y unos mecanismos de participación ciudadana. Bueno, ahora bien, la pregunta es si esto es tan bonito como en apariencia se pone acá. ¿En qué sentido? En el sentido de qué tan democráticos realmente son estos planes, en el sentido de qué tanto influyen los intereses, digamos, de diferentes tipos, de la economía, de la política, en su definición. ¿Qué tanto están siendo unos planes de carácter polifónico? Están siendo unos planes de carácter, digamos que narrativos y abiertos. ¿Qué tanto estamos determinando el patrimonio durante muchísimo tiempo, por ejemplo? Entonces, bueno, acá simplemente era para picar un poquito la lengua. Voy a dejar de compartir y le devuelvo la palabra a Luis Gonzalo para la primera pregunta ya finalmente a nuestros invitados. Bueno, Manuel, gracias. Pues la primera pregunta que habíamos planteado era, en su opinión, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor que le han dejado los PEM al país? Creo que es una pregunta amplia, pero que puede darnos un punto de arranque. Entonces, no sé quién quiere de los tres comenzar. Libre y democráticamente pueden escoger. A mí siempre es que Alberto, me ¿te ponen de animas? primero por ser institucional, pero yo sí le doy la palabra a Leonor. Yo preferiría que arrancara a Leonor. Dale, Leonor. Ok. Pero es mejor si prendes el micrófono. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy agradecida, digamos, de esta invitación, que para mí representa algo muy, muy importante frente a esta reflexión amplia que podamos hacer sobre los planes especiales de manejo y protección. Y bueno, pues celebrar esta compañía con Alberto y con María Eugenia, con los cuales hemos caminado tanto con Manuel por algunos aspectos de los planes especiales de manejo y protección en diferentes momentos, o sea que evidentemente hemos compartido y también hemos, yo diría, no sé si la palabra correcta es sufrido, pero sí enfrentado grandes retos justamente para su desarrollo e implementación, ¿sí? Y en relación con el tema, pues que nos proponen el tema de PEM o no PEM, que me parecía retador absolutamente, y además, digamos, plantear como un tema que nos ha dejado, yo diría que en este momento, que hemos construido y que seguiremos construyendo. Porque evidentemente para mí el Plan Especial de Manejo y Protección, como bien lo dijo Manuel a su inicio, es un instrumento de gestión y yo le agrego, y de planeación, ¿cierto? Que es muy importante entender esto y que surge realmente en el marco de unas necesidades que venía presentando el manejo del patrimonio cultural. Hay unos antecedentes, digamos, de ese manejo que era un tema monumental, era un tema puntual, era un tema restrictivo y era un tema con un solo ente que decidía sobre ese bien de interés cultural, que estoy hablando de la ley 163 del 59, y ver cómo a partir de ella y de la misma, digamos, desarrollo que comienza a tener el Ministerio de, digamos, Colcultura y luego el Ministerio de Cultura en relación con el manejo de esos bienes de interés cultural.
hay un tema que es bien importante, pues, y es que este instrumento de gestión, que es justamente el instrumento del régimen especial de protección del patrimonio cultural, tiene una flexibilidad que yo lo veía maravillosa, y es justamente que él, en sus componentes, busca dar respuesta a los diferentes manejos, a los diferentes tipos de patrimonio cultural, no solamente los muebles, los inmuebles, los arqueológicos, ¿cierto? Es decir, hay una estructura. ¿Por qué? Porque todos perseguimos lo mismo, reconocer el valor, proteger y conservar. Realmente esta es nuestra línea en términos de lo que es el patrimonio cultural. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que enfrentar muchos retos. Entonces, hasta el momento, digamos que hemos logrado. Voy a hablar un poco de los logros y los voy a enumerar porque me puedo demorar mucho explicando eso, ¿cierto? Pero evidentemente hay retos de orden institucional, de capacidad institucional, a nivel de toda la estructura, es decir, Estado nacional, departamental y ¿cómo se llama? Y local. Entonces, digamos que ahí ya tenemos una buena opción que la ley nos abre. Entonces, hemos ido como haciendo ya partícipes desde el Estado este instrumento para que sea implementado. Eso me parece que es un tema en donde amplía la discusión democrática de la que estaba hablando Manuel. Entonces, obviamente que para mí esto es importante, el tema institucional. Luego tenemos otro tema que es el tema financiero. Y en el tema financiero justamente es que el problema del patrimonio es que el patrimonio es transversal y nosotros no somos aislados del desarrollo del país ni del desarrollo de las ciudades. Y como así nos veníamos viendo antes y en este momento estamos buscando insertarnos dentro de esa dinámica de la ciudad, el patrimonio presente, el patrimonio vivo, como hoy está, digamos, muy de presente la palabra, pero sí que está articulado con todos los sistemas. Entonces, ese es otro, pienso que es uno de los puntos también importantes y que eso presenta retos, que hablaremos después de esos retos, porque evidentemente todos nos están planteando a nivel metodológico la forma de valoración, la forma de abordarlo, ese tema, nada más con el tema quién lo aborda, que quisimos hacer que fuera desde las municipalidades directamente para generar capacidad institucional, pero realmente la capacidad institucional y la respuesta institucional es muy deficiente en el momento en que iniciamos. Puede ser que hoy la discusión pueda ser un poco mejor y las comunidades estén un poco más abiertas, pero en lo que recuerdo de este desarrollo de los PEM ha sido, digamos, un poco, si bien nos abrimos, también encontramos unas limitaciones, que ese es otro de los retos que está ahí planteado. Bueno, y hemos tenido que construir una base, ¿no? Una base, porque otro de los problemas gravísimos que tiene para manejar la política de centros históricos, y en el caso pues de que se implementó, digamos que fue la línea que dispara todo realmente el tema de los sectores urbanos o centros históricos. Pero que me corté el punto que les iba a decir en relación con bueno, algo me corté ahí con el tema de lo institucional y el tema de la participación de los municipios, que es el tema que quisimos abrirlo y finalmente esto no ha sido posible porque no hay capacidad institucional. Bueno, y voy a dejar ahí porque ahora no recuerdo otros puntos que me anoté en relación con estos temas de los logros y no sé si ya llevo el tiempo correcto. ¿Tengo todavía tiempo? Vale, muy bien de tiempo, así que creo que estamos en la línea. Si quieres, entonces Okay. vamos a darle la palabra a María Eugenia y luego a Alberto y así vamos teniendo un tiempito extra para volver sobre algunos de estos elementos. ¿Listo? Bueno, ¿Me María oyen? Eugenia. ¿Me oye? Sí. Muy bien, ¿Me sí. oye? Ah, bueno. Entonces yo voy a compartir pantalla para una presentación que tengo, corta espero, y espero ajustarme al tiempo. ¿Ya? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, yo quería mostrarles una partecita solamente de un trabajo que dirigió Pilar Quiroga en el Instituto de Estudios del Ministerio Público en el 2019
y donde yo estuve como asesora externa. Este trabajo, pues dado que es muy reciente, creo que puede ser interesante. Era un trabajo que estaba pensado en 3 etapas y por cambios institucionales no se pudo hacer sino la primera etapa, pero yo aspiro a que en algún momento alguien lo retome y pueda seguir. Bueno, olvidé decirles muchas gracias por esta invitación que considero importante. Creo que este espacio es vital para la construcción de la política pública de los centros históricos en el país. Pienso que hay ajustes por hacer y bueno, vamos a mirar entonces cómo encontramos nosotros en esas 2 primeras preguntas. Ahora ya no se quiere mover. Vamos a ver si desde aquí. A mí me tocó la revisión nacional. Hay personas del equipo que trabajaron muy extensamente la parte internacional, referentes muy importantes, México, Madrid, el trabajo de paisaje transversal, que también estuvo como asesor en este proyecto, y pues incluso hasta casos africanos muy relacionados a los temas de sostenibilidad ambiental. Entonces yo creo que hay un asunto importante de los PEN, que es el reconocimiento que ya tienen, el espacio que se ganaron en el Estado. Yo creo que ya todo el mundo sabe que es un PEN, si bien no es igual ese reconocimiento al de los POT, pues creo que de todas maneras es importante. Creo que es importante que exista un plan nacional de rehabilitación de centros históricos, de recuperación, creo que lo llaman, pero yo creo que este plan hay que mejorarlo, hay que volverlo realmente una guía operativa de este trabajo, hay que estarlo revisando y actualizando, pero es positiva su existencia. Creo también que es importante que los PEM estén o sean de superior jerarquía en el ordenamiento territorial. Me parece que aquí hay que tener claro qué dijo la ley. Los PEM no pueden cambiar el uso del suelo ni la edificabilidad, sino cuando es por debajo de lo establecido. Es decir, siempre esa superior jerarquía es para proteger el patrimonio cultural. Entonces creo que esos son asuntos importantes. Pienso que en este plan las problemáticas no entienden a cabalidad la complejidad del centro. Decía Alicia Sicardi que todos los temas del patrimonio cultural son muy complejos, pero que cuando se trata de los centros históricos están atravesados por los problemas urbanos. Las soluciones son sectoriales. Yo creo que hay que superar esa mirada sectorial que también está en el diagnóstico de los PEM y que nos está haciendo perder, por un lado, una mirada más integral, por otro lado, el entendimiento de la complejidad de estas áreas. Paso muy rápido sobre esto. El ministerio definió unos planes piloto hace mucho tiempo y bueno, ahí vienen andando Santa Marta, Manizales y no recuerdo el otro, son 3. Barranquilla. Barranquilla, sí. Barranquilla incluso creo que hay actualización del PEM de ese momento, que tal vez se llamaba PEP. Creo que un asunto muy positivo es el COMPES 3658 del 2010, así está enfocado a la renovación de los centros, lo cual es delicado, pero hace un diagnóstico muy útil para entender las problemáticas de los centros históricos. Entonces dice, por ejemplo, que la capacidad administrativa de los municipios en el 84% se mueve entre bajo y crítico. Estamos hablando del 2010, pero yo creo
que aquí había toda una agenda de gobierno sumamente interesante para trabajar con los municipios. Dice que en el indicador de desempeño fiscal, el 65, tal vez 65%, más del 60%, no logra pasar el nivel medio. Señala una serie de problemas que no los voy a detallar todos, pero incluso habla que la cartografía y la construcción de datos del DANE no se refiere al perímetro de los centros históricos. Yo creo que lograr esto es muy importante. Vimos en los POT modernos en el 2017 que subsistían muchos de estos problemas. Hay un cambio en la metodología de recopilación de datos y de procesamiento de datos en el 2019, que hace muy difícil las comparaciones hoy. En todo caso, pues Mincultura registró en el banco de proyectos, allí están los códigos, en el 2015 los siguientes proyectos con un nivel de cumplimiento de metas muy alto, pero también con muy poco dinero, ¿no? El COMPES no contó con asignaciones presupuestales en las siguientes vigencias. Es decir, paró en el 2015 de acuerdo a lo que nos respondió el DNP. No obstante, Mincultura continuó realizando inversiones en los centros históricos a través de la ejecución del proyecto de recuperación y salvaguarda del patrimonio cultural con este código que ustedes ven allí. Nos preguntamos nosotros, ¿no era necesario luchar por los recursos del COMPES o tal vez por otro COMPES y no haber perdido esto? Porque creo que esto fue importante y pues que da pesar que se haya perdido ese COMPES y que no haya sido reemplazado por otro, ¿no? Entonces creo, aquí está el informe que nos entregó el Ministerio de Cultura. Hasta ese momento, 20 PEM aprobados, 3 que estaban a punto de producir la resolución aprobatoria. Entonces, digamos que en metas hay un cumplimiento importante. Si se piensa que este proyecto tiene poco más de 20 años, pues 1 por año es bastante. Las cifras son buenas, pero la calidad no parece importarle al Ministerio de Cultura. Encontramos calidades muy disímiles y muchos problemas en esto. Nosotros hicimos un cuestionario para todos los 46 centros históricos. No sé si siguen siendo 46 del 2019 a hoy, pero hicimos un cuestionario. Pues la verdad respondieron varios, no todos, pero hay manera de hacer un análisis. Todos estos puntos me pareció increíble que respondieran porque realmente era un cuestionario muy dispendioso, muy largo y bueno, aquí de este cuestionario podemos decir que, por ejemplo, en el caso de Mariquita, muestra una voluntad de cambio en los PEM del Ministerio de Cultura, parece pertenecer a un laboratorio nuevo. La metodología, de todas maneras, utiliza el marco lógico del PEM del Centro Histórico de Bogotá, un marco lógico que se refiere a un árbol de problemas. Yo critiqué en su momento ese árbol de problemas, pues me he estudiado 2 veces el PEM de Bogotá. La primera vez quedé casi enferma, la segunda fue más fácil porque me referí exclusivamente a la resolución y esto fue lo que escribí en La Silla Vacía. Antes también había escrito en el mismo medio sobre el trabajo en curso, ¿no? El PEM sigue iniciando obras en una fase muy tardía y esto genera dificultades. La alcaldía siente este problema como una experiencia ajena, a pesar de que está inmerso en un laboratorio. Entonces creo que ahí hay una llamada de atención
al Ministerio de Cultura, que la vamos a ver más adelante, en Ambalema y tal vez en Turmequé. El otro, el de Monguí, también está en ese mismo laboratorio y tiene una misma metodología parecida a la de Mariquita y Bogotá. Interesante en este, que se involucró justamente la Universidad de los Andes y pues no pudimos conocer la segunda fase de planificación, que hubiera sido importante, pero digamos que esa primera fase de la cual participó la universidad fue importante. Pareciera que se encontraba en ese momento en una etapa de sensibilización en torno al patrimonio inmaterial. El de Tunja, pues el jefe de planeación de Tunja, en el 2016 que yo lo vi con el PNUD, decía que pues estaba haciendo el PEM, era como una gran referencia para él, era algo que no podía sobrepasar, pero él estaba en la construcción de un plan de acción que le sirviera para su gobierno, para actuar realmente para su gestión en ese gobierno del cual participaba. ¿No? María Eugenia, No había avances concretos en ese momento y pensaban que el Bicentenario les podía ayudar en las obras que se derivaran de aquí. Me voy a mover más porque creo que se me va a acabar el tiempo y quiero llegar sí, yo creo que a un necesitamos, punto importante. ¿me escuchas ahí? Sí, necesitamos Sí, claro. entonces, si quieres, para que vamos organizando el contraste, darle ahora la palabra a Alberto Perfecto. y luego volvemos a mirar otros elementos. Ok, gracias. Alberto. Muchas gracias, Luis Gonzalo. Un saludo para Manuel, para Leonor, para María Eugenia, por supuesto. Sí, básicamente decirles que cuando yo miro en retrospectiva las herramientas que se han empleado para salvaguardar el patrimonio, haría una quizás primera salvedad, y es en el sentido de que esa herramienta, por supuesto, se ha ido modificando con la misma modificación que hemos tenido en los últimos años, bastante vertiginosa, de la noción misma de patrimonio. Creo que uno de los grandes aciertos que tienen hoy en día los PEMS es haber logrado nuevamente tener o invitar a una visión integral del patrimonio, como lo mencionaba Manuel en la introducción, en donde se pondera el patrimonio construido frente al mueble, frente al inmaterial, frente al natural. Particularmente siento que es un gran logro volver a haber vinculado el patrimonio natural en esta reflexión. Recordar que cuando se hace la Ley General de Cultura, la 397, se separan esos dos mundos, se crea el Ministerio de Cultura, pero al mismo tiempo se crea el Ministerio de Ambiente y quedan dos mundos aparte. De hecho, el representante que había del Ministerio de Ambiente en el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales entonces se va. Adicionalmente, recordar también que con todas las limitaciones que pudo haber tenido la ley 163 del 59, se podía declarar también como patrimonio natural o como monumento nacional el patrimonio natural, que era muy particular, digamos, eso me parecía a mí muy curioso. Siento, dentro de lo peor que le han pasado a los PEMs, y me van a caer rayos y centellas por lo que voy a decir, es que quizás era un monopolio de arquitectos y arqueólogos. Yo siento que el hecho de que hayamos abierto la puerta para que otros sectores del patrimonio hagan presencia y sientan como propio el Plan Especial de Manejo y Protección es muy positivo. Fíjense que solo hemos hablado y el enfoque se ha dado sobre planes especiales de manejo y protección de centros históricos, pero les recuerdo que un plan especial de manejo y protección también se puede utilizar para proteger conjuntos arquitectónicos o barrios completos. Hay un plan especial de manejo y protección del barrio El Prado, por ejemplo. Lo hemos hecho para la colección de bienes muebles. Hicimos un plan especial de manejo y protección para toda la colección de bienes muebles de la Semana Santa de Popayán. Se han hecho planes especiales de manejo y protección para salvaguardar campos de batalla. Se hizo el plan especial de manejo y protección del pantano. Estamos haciendo el pantano de Vargas y ya hicimos el del puente de Boyacá.
Y ahora entramos en una dimensión que es interesante también, y es tratar de vincular el mundo material con el inmaterial, de tal manera que hemos procurado que ese patrimonio cultural e inmaterial entre dentro de los planes especiales de manejo y protección, que creo que van a abrir varias reflexiones importantes hacia el futuro. Una de ellas es que quizás esa noción que hemos tenido de centro histórico, que finalmente nos remite a un patrimonio muy particular de los siglos XVI, XVII, incluso XIX y algo del XX, con unas dimensiones físicas muy específicas. Si uno incorpora en esa lectura de centro histórico una variable natural e inmaterial y las pondera, quizás nos salgamos de esa camisa de fuerza de esos centros históricos y podríamos ser más equitativos con ese artículo 7º de la Constitución que nos invita a ser un país pluriétnico y multicultural. Es decir, no es justo que no haya centros históricos de origen indígena o centros históricos de origen afro. Entonces creo que eso es muy importante a nivel reflexivo, y seguramente en esos planes especiales de manejo y protección los arquitectos tendremos que estar mucho más abiertos a otras formas de entender el espacio, a otras formas de defenderlo, a otras maneras de entenderlo. Otra de los cambios que yo creo que se van a dar a nivel reflexivo es, por ejemplo, lo que antes hablábamos sobre los vendedores ambulantes en el espacio público. Indudablemente, si identificamos el patrimonio cultural y material en el centro histórico, concluiremos que no todas las personas que están en el espacio público son vendedores ambulantes y deberían desaparecer, sino que hacen parte directa de la riqueza que tiene un centro histórico, y tendremos que desarrollar herramientas para que se puedan quedar. En la valoración misma de los inmuebles o de los bienes o de los lugares que conforman un centro histórico, quizás también deberíamos invitar a las ciudades a que no le cobren impuestos a las casas, no tanto por su valor arquitectónico, sino por lo que esas casas contienen, o por las zonas verdes que tienen también, porque tendremos que valorar esos inmuebles bajo un patrimonio cultural natural, inmaterial, mueble e inmueble. Por consiguiente, esa dimensión que nos invita, pues esa nueva dimensión a la que nos invita el decreto 2358, yo creo que es muy sugestiva y apenas la estamos empezando a desarrollar. Yo creo también que pues los ejercicios como los que nos acaba de mostrar María Eugenia son muy válidos y son necesarios. Yo soy perfectamente autocrítico permanentemente de todo lo que hacemos en la Dirección de Patrimonio desde el Estado, y siento que espacios como este de la universidad son para eso, es decir, justamente para que nos inviten a reflexionar sobre la manera como hacemos las cosas. Ahora, también creo que en términos muy contemporáneos de Netflix, pues estos PEMs tienen temporadas, entonces yo siento que finalmente los PEMs que han analizado son de otras temporadas. Finalmente yo cuando entré a la Dirección de Patrimonio le pregunté a la gente de mi equipo que evaluaba los PEMs, ¿cuántos PEMs habían hecho? Y la respuesta fue ninguno. Entonces dije, pues empecémoslos a hacer nosotros. Entonces eso creo que ha tenido un resultado positivo, y es que hoy en día el equipo que evalúa los PEMs en el Ministerio de Cultura ha participado en la elaboración de ellos. El PEM que mencionaba María Eugenia sobre Ambalema o sobre Mariquita son producto de esa reflexión, en donde por supuesto hemos procurado en lo posible trabajar ese PEM con las comunidades, de la mano de las comunidades, pero también hay algo, y eso también es importante entenderlo, es que quizás también desde el mundo del patrimonio estamos muy acostumbrados a vernos el ombligo y pensar que una herramienta como el PEM soluciona todos los problemas. Creo que también tenemos que aprender a dialogar con otros sectores. Yo desde el Ministerio de Cultura no puedo solucionar el problema de vivienda de los centros históricos. Si la invitación es hablar directamente con el Ministerio de Vivienda, que es la entidad que se encarga de dar vivienda, por consiguiente, contarles que hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y logramos que se creara una nueva categoría de vivienda que se sumó a la vivienda de interés social o la vivienda de interés prioritario, que es la vivienda de interés cultural. Ese decreto, que lo estamos reglamentando ahora, va a permitir en los centros históricos o en los inmuebles que están declarados como patrimonio, que el Ministerio de Vivienda invierta dinero en la subdivisión de esas propiedades, y adicionalmente en el mundo rural, que finalmente se pueda construir otra vez con materiales tradicionales. Es decir, yo creo que finalmente vamos a tener la posibilidad de reescribir el cuento de los 3 cerditos con el que todos crecimos, en donde la única casa que permanece es la que es de ladrillo y las otras son las que desaparecen, que es perfectamente perverso. Entonces, yo felicito a Leonor Gómez y al equipo que en su momento lideró la creación de algo que a mí me parece maravilloso, que es el régimen especial de protección. Es decir, el hecho de tener la posibilidad de aterrizar sobre los territorios con una norma del patrimonio que defiende el patrimonio es muy potente. Creo que yo quisiera
ampliarlo a todas las dimensiones. Es decir, finalmente me parece que cuando decimos que todos somos iguales, en el mundo del patrimonio estamos cometiendo una injusticia, porque la segunda reflexión que yo me hago es igual a quién. O sea, ¿quién es el que define ese canon de igualdad? ¿Quién es el que define esa igualdad? Y siempre vas a dejar por fuera a alguien. El Plan Especial de Manejo y Protección está protegido por ese régimen especial y quisiéramos ampliarlo justamente a los paisajes para que, por ejemplo, sí, que lo estamos haciendo ahora muy próximamente, que será el primer paisaje cultural en el mundo inmaterial, que es el paisaje cultural bichero, pero que tendrá unos polígonos que definirán un espacio en donde esa manifestación se va a mover. Ojalá nos permita que aquellos productores de biche de ese sitio tengan unas consideraciones especiales por parte del gobierno a nivel de impuestos, a nivel de normas sanitarias, porque sin embargo, porque eso es lo fundamental, es decir, permitir que la gente viva de lo que hace. Entonces, yo me enfoco en Ambalema, por ejemplo, en donde hicimos una norma, pero el problema de Ambalema es que la gente se muere de hambre, o sea, no hay fuentes de trabajo y eso claramente supera ampliamente la reflexión de señor, no haga, no pinte, no mueva, y el señor me dice, pero señor, es que yo no tengo trabajo, o sea, yo tengo que comer, por consiguiente, usted no me puede poner una norma que finalmente no me ayuda a que mi trabajo, pues a que pueda vivir de lo que hago, ¿sí entiende? Entonces, quizás esa reflexión hace que trabajemos más de la mano de otros sectores. Hay unos riesgos, claramente, pero sin duda, hoy en día el turismo ha cambiado completamente la dimensión que tenía la gente sobre patrimonio, porque se da cuenta que en el siglo XXI la gente busca una experiencia, busca enfrentarse a un sitio que no es igual al que dejó y por consiguiente ha cambiado todas las dimensiones que la gente tenía sobre patrimonio y esos son, creo, los retos generales y las posibilidades que nos abren los planes especiales de manejo y protección. Y ya que me regañan, pues ahí ya cierro. Bueno, Alberto, pues nada, yo creo que vamos bien y ya van saliendo y van quedando en el ambiente una serie de matices y de énfasis muy interesantes en lo que ha sido esta reflexión sobre el devenir de los planes especiales de manejo y protección. Yo creo que podemos pasar por razones de tiempo, desafortunadamente, a la segunda pregunta que nos dará espacio para afinar un poco estos elementos. La pregunta la habíamos planteado como ¿hay futuro para los PEM o en su defecto cómo proceder? Entonces yo creo que podríamos iniciar esta segunda ronda de nuevo con Leonor a ver cómo logramos redondear estas ideas. Adelante, Leonor. Pues el futuro lo veo ya, ¿sí? El futuro lo veo ya. Eso sí, para mí es clarísimo. Realmente me siento muy, muy feliz, pero absolutamente feliz porque como yo les decía, que en los retos metodológicos, yo nunca fui tan convencida que lo que había arrancado estaba correcto y que ese era el camino. No teníamos ni idea, estábamos caminando, simplemente construyendo, ¿cierto? Y en ese momento teníamos otro tema que era interesante, que estábamos, había muchos movimientos de CIRCHAL, ¿cierto? Otros, el Banco Interamericano de Desarrollo haciendo sus planes de rehabilitación para generar proyectos y no sé qué. Lo que hicimos era como coger eso y mirar cómo hacíamos dentro de la norma que nos estaba permitiendo el PEM, hacer un PEM que permitiera realmente su continuidad en el tiempo. Entonces hay otros factores ahí que son importantes, ¿cierto? Que son importantes. Y ahora me repite la pregunta. Que si hay futuro. Sí, Al exacto. futuro. Entonces, obviamente que esto lo que ha tenido es una evolución y yo lo que veo justamente que se está logrando esa integración de los patrimonios, que era lo más difícil para mí, que buscaba, por eso es que decía Alberto que encontré un montón de arqueólogos, pues claro, porque estaba buscando cómo se construye eso, cuál es el camino. ¿Cómo es el camino? Alguien me propuso hasta que 6 arqueólogos, antropólogos antes, para que hiciera un estudio etnográfico del lugar y que después si hacíamos el PEN. Yo, no, por favor, no me complique la vida ya, ¿cierto? Entonces, evidentemente, este tema era ese. El tema es que sí estamos, hay mucho por hacer, muchísimo. Por ejemplo, en el tema institucional, la generación de capacidades locales es fundamental, fundamental. Es que esa ha sido la lucha desde el inicio, de buscar unos equipos dentro de planeación
de las mismas alcaldías que además tengan continuidad, porque el problema está en que los secretarios de planeación no tienen continuidad. Nosotros hacemos una capacitación, anualmente se hace una capacitación o se hacía una capacitación y esas capacitaciones quedaban, si cambiaban el secretario de planeación, pues todo iba a cambiar. Entonces sí me parece importante pensar en este trabajo de cómo seguir capacitando los municipios en generar capacidades institucionales, ¿cierto? Ese es un tema que es fundamental. Y el otro punto de trabajo fundamental es el tema del trabajo con la comunidad, ¿cierto? En la participación comunitaria, que evidentemente siempre estuvo presente en los PEM, siempre porque ha querido que fuera esa gestión, y la apropiación se daba era a partir de que las personas que participaban en la construcción del PEM se apropiaran de tal manera que pudieran obligar a los otros, como fuerza ciudadana, ayudar a que los gobiernos pudieran seguir desarrollando el plan y no se quedara. Fíjate que este año, hablando de Tunja, que algo mencionó María Eugenia, yo veía cómo el caso del alcalde le tocó aceptar porque no quería aceptar nada del PEN porque pensaba que eso era un programa de la anterior administración. Entonces tuvieron que hacerle un trabajo de explicación, de inducción, para que entendiera que no, señor, es un tema de los PEM que rigen los centros históricos, que es un documento independiente, que no es un tema que fue un documento que fue construido, que fue, bueno, en fin, para lograrlo, ¿sí? Entonces, digamos que hay una mentalidad política, entonces es crear voluntades políticas, crear para poder hacer las cosas, porque si no, y lo mismo es la disposición de los recursos son posibles, y son posibles, como dijo Alberto, en los diferentes sectores, simplemente es que ellos se involucren, como dije desde el comienzo, esto era un tema transversal, y por eso es que el Plan Nacional, cuando nace el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, nace con 5 entidades que participaron. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Turismo, por supuesto Ministerio de Cultura que lo lideraba, FINDETER, porque estábamos buscando la manera de conseguir unos incentivos a nivel financiero, y el tema que con nosotros que queríamos tener era el IGAC, con ese lo logramos, pero evidentemente son participaciones de la nación que se requieren que estén presentes con nosotros. Ya que futuro, el que quiera, porque tenemos que seguir creando capacidades y avanzando en esta mirada integral del patrimonio que no es fácil. Ok, Leonor, gracias. María Eugenia, te damos la palabra entonces. Bien, entonces si vamos a cuál puede ser la vía en esto, yo creo que es muy interesante pensar en la integralidad de los sistemas complejos, pero por supuesto hay que buscar vías conceptuales y prácticas, claro, para armar esta integralidad. El paisaje urbano puede ser una vía, seguramente hay otras, como los patrimonios emocionales. Lo que sí debemos dejar claro es que el enfoque de paisajes integrados que propone Bogotá y que sumó al PEM no es una nueva conceptualización, es una manera de trabajar en la gestión, ¿sí? Entonces yo creo que aquí pues hay que pensar en que tiene que haber un discurso sobre la integralidad. Yo creo que algo interesante de los paisajes urbanos sí era poder pensar en la reunión, en la comunión de los diversos patrimonios del territorio, incluido el natural. Creo que en el POT de Bogotá y en el PEM del Centro Histórico están más separados que nunca los patrimonios culturales. Y este PEM de Bogotá, pues es un PEM de última generación. Entonces habría que revisar, porque entiendo la buena intención de ustedes, pero yo todavía no he visto eso en los PEM, ¿no? Ay, perdón, creo que se me pasó. Y si quiero aquí en esta vía poder aportar la participación ciudadana, los debates amplios, la incorporación de quienes tienen algo para decir y mostrar, yo creo que es importantísimo. Y en ese sentido me parece que el ministerio se puede apoyar de los laboratorios locales. En el PEM, pienso yo, la participación generalmente queda reducida a una socialización de las decisiones tomadas
y creo por eso que son mucho mejor los planes proceso que los planes libro. El paisaje transversal dice que si el urbanismo aspira a convertirse en herramienta para la mejora de la sociedad, es indispensable fomentar mecanismos que faciliten alinear la planeación con los intereses sociales. Sigamos entonces, a ver si esto me deja pasar, ¿sí? Un cambio de dirección en la relación con la gente obliga a la construcción de criterios conceptuales y metodológicos claros que colaboren, para que colaboren en una real implicación de muy diversos actores. El centro pues tiene intereses de trabajar a diversas escalas simultáneamente. Creo que este es clave del éxito. Lo digo, por ejemplo, mientras trabajamos en problemas muy complejos en el Centro Histórico de Bogotá, el programa de cafés era un programa simple, barato, que tenía un público cautivo y esto motivaba, llevaba gente, entendimos esos cafés como centro de la revitalización. Entonces, trabajar a distintas escalas es muy importante. Vuelvo a mirar y vuelvo a quitar para que no haya problemas. Intervención multiescalar simultánea, esto hay que hacerlo, es la única manera de lograr asuntos muy interesantes. Una gobernanza territorial, los habitantes del centro son fundamentales, pero es necesario involucrar otros agentes con presencia en el territorio y lograr pues que entre todos equilibremos los intereses y llegar a unas estructuras de gobernanza claras y operativas que permitan la concertación multinivel. Pedagogía y demostración. Una de las dificultades de la planeación urbana y regional es la incapacidad de obtener resultados tangibles. Entonces, una acción pedagógica que utilice acciones demostrativas convoca y permite conjugar el trabajo de grandes actores, agentes estratégicos, actores locales, etcétera. Creo que aquí hay unas claves para manejar los PEM de otras maneras. Yo espero que de verdad avancemos. Creo que la figura puede servir, pero creo que hay que cambiar metodologías, que los diagnósticos sectoriales son enormes. Se pudo ver en lo del Plan de Bogotá. Hay estudios muy interesantes, pero estudios que no se alcanzan a procesar para una formulación. Entonces hay que replantear, definir zonas prioritarias de actuación y en esas zonas prioritarias de actuación sí hacer diagnósticos más completos. De resto, pues es que no podemos manejar ni el costo ni el tiempo que requieren esos diagnósticos muy grandes. Entonces, espero que realmente avancemos hacia planes operativos menos costosos, más estratégicos, más colaborativos. Gracias. Muy bien, María Eugenia, gracias. Bueno, Alberto, tienes la palabra entonces. Pues ya me quedé abrumado después de todo. No, lo que diría es muy sencillo, un poco para responderle a María Eugenia, complementándolo a María Eugenia, yo también coincido con ella en donde que evidentemente es en el paisaje, en donde todas estas dimensiones del patrimonio confluyen. Contarte, María Eugenia, que si en el decreto 2358 que mencionaba Manuel, ahí incorporamos ya una definición de paisaje. Con sorpresa encontramos que si bien el paisaje cultural cafetero estaba declarado a nivel de patrimonio mundial, no había la posibilidad de declararlo a nivel nacional porque no existía esa categoría. Entonces en ese decreto se incorpora
y en el decreto dejamos abierta la posibilidad de que ese paisaje pueda reglamentarse o vía PEMP o vía PES, que es interesante. Yo creo que es la primera vez que vamos un poco en contravía de las convenciones de la UNESCO. Yo soy más amigo de que existiera una sola convención de la UNESCO en lugar de dos, es decir, una gran convención de la UNESCO que reuniera todas las dimensiones del patrimonio, y esa es una invitación a hacerlo. Por eso mencionaba que el paisaje cultural bichero, que seguramente quedará aprobado ahora a comienzos de diciembre, se para en un PES, no en un PEMP. Lo segundo es que evidentemente, y es una confesión ya, para un activo director de una escuela taller en donde se defendían oficios, que lo nombren director de patrimonio es algo perverso. Si yo realmente me preocupo más por los conocimientos que por los objetos. Por consiguiente, a mí me gustaría que ese centro histórico, que ese lugar que se quiere proteger fuera el depositario de un saber, de un conocimiento que permitiera encontrarnos o darnos soluciones para lo que nos estamos enfrentando frente al calentamiento global, frente a la gentrificación, frente a muchas cosas. Y en ese sentido, yo coincido con Mauricio que probablemente la metodología claramente tiene que cambiar, es decir, ese depositorio de experiencias. Si yo pienso en Barichara, por ejemplo, en donde pues ellos han seguido construyendo en Tapia y donde pues es una patada voladora para todo lo que hablábamos, por ejemplo, de la valoración, porque una casa puede tener 300 años o 10 minutos, porque se hace exactamente igual, en donde quizás lo que tendríamos que defender, más allá de la norma, es que se siga construyendo en Tapia, es decir, estamos trabajando en esa dirección, en que una vivienda, un centro histórico con viviendas palafíticas, independientemente de que nos parezcan o no bonitas, entre comillas, que además es una cosa terrible, pues porque es muy elitista quien define esto, pues es una lección de una comunidad que ha aprendido a convivir con un río y que cuando se sube el río aprovechan para lavar el piso y no entran en calamidad pública como sucede con tantos otros lugares de Colombia. Entonces sí creo de verdad que el PEMP es una reflexión sobre el patrimonio, es tan flexible que permite que los próximos directores de patrimonio sigan explorando y sigan diseñando otros caminos. Y lo que más me sorprende de todo es que cuando yo llegué a la dirección de patrimonio, la gente se quejaba porque le declaraban su casa patrimonio, era lo peor que le podía pasar. Y ahora cada día llega más gente a decir, ay, yo quiero que me hagan un PEM de tal cosa. Y yo soy el que tengo que decir, uy, no, pues yo no creo que usted tenga que hacer un PEM. O sea, no se meta con eso, pues porque pareciera pues que se ha vuelto tan exitoso que no lo creo tampoco, que sirve para todo, y tampoco es verdad. Coincido también con María Eugenia en que deberían ser más económicos. La invitación que estamos haciendo ahora a las alcaldías es que ellos mismos conformen equipos y los elaboren al interior de los municipios. Y por último, decirles que claramente la participación ciudadana es más notoria. Hemos ido conformando juntas de patrimonio cada vez que hacemos un PEM. En Barichara, por ejemplo, el alcalde se queja porque dice que la junta considera que cogobierna en Barichara y le dicen cosas que él tiene que hacer, lo que me parece a mí muy importante. Y finalmente, pues son esos lugares, es en esas juntas en donde básicamente se toman decisiones sobre el patrimonio, y a veces aprobamos intervenciones por WhatsApp. O sea, yo me siento tranquilo si la junta me dice que considera que lo que están haciendo está bien. Yo digo, perfecto, hágale, no necesito que me manden ni las escalas estratigráficas ni la evolución tipológica del inmueble. Yo le creo lo que usted me está diciendo, porque al final también pues hay centros históricos de centros históricos. Entonces no podemos pretender exigirle lo mismo a una intervención en Bogotá que en Abejorral. Es decir, entonces yo siento que esa participación ciudadana cada vez tiene que ser más importante. Siempre me lo dicen, fuimos nosotros los que defendimos este centro histórico y ahora usted viene cachaco a decirme cómo lo que tengo que hacer. Yo, tiene usted razón, hágale, yo simplemente lo apoyo, y mientras usted me asegure que lo está haciendo bien, yo lo respeto y creo que ese es el camino. Ahora, ya con esto también termino, es como, sí creo que al darle la capacidad a la gente de opinar, quizás van a entrar en crisis los expertos, que a mí es una cosa que me preocupa muchísimo, pues porque finalmente le hemos quitado a las personas la posibilidad de opinar sobre lo que sucede en sus ciudades. Yo no creo que haya más expertos en una ciudad que Bogotá, y sin embargo no he oído que ningún experto de esos critique que pasemos de un metro subterráneo a un metro elevado, con las implicaciones que eso pueda tener, buenas o malas, no lo sé. Bien, entonces sí siento que como ciudadanos tenemos que devolverle, pues tener la posibilidad de encontrar espacios para opinar sobre nuestra ciudad desde nuestra dimensión personal, y ojalá el Estado esté en capacidad de brindar esos espacios de opinión. Bueno, muy bien, Alberto, gracias. Pues miren, ya llegando a este punto y para plantearnos un poco lo que era la tercera pregunta, yo creo que ya quedó en el ambiente parte de la respuesta,
pero creo que nos da la oportunidad de quizás profundizar un poco más. Y esa última pregunta la habíamos planteado de la siguiente manera: con el imperativo de incluir la voz de las comunidades frente a los temas patrimoniales, ¿cómo ve la inclusión de estas en la definición e implementación de las acciones para la conservación del patrimonio material e inmaterial? Entonces creo que ahí tenemos una posibilidad de nuevo para volver sobre estos temas ya a manera de cierre, que vamos recogiendo estas ideas. Entonces, Leonor, ¿cómo podríamos ir redondeando esas ideas sobre la participación comunitaria? Y que ese es un tema de los temas, porque uno encuentra de todo en la comunidad, de todo. Eso sí, y dependiendo la ciudad, eso es un tema que es diferente, voy a hablar diferente de Cartagena, de Bogotá o de Barichara, totalmente distinto, o de Ambalema. Son comunidades así, son comunidades perfectamente diferentes, y que obviamente el trabajar con ellas también se hace, digamos, más fácil o más complejo, ¿cierto? Es un tema, por ejemplo, en Cartagena, donde hay, como decía Alberto, realmente hay muchos expertos, ¿sí? Muchos expertos. Entonces la discusión no es tan fácil. Sin embargo, pues este tema de crear una, que mencionó Alberto, junta de patrimonio de cada lugar, entonces, porque evidentemente existe un comité de patrimonio, pero ese comité de patrimonio, pues hay que revisarlo, ¿sí? Hay que revisar esos comités en todas las ciudades. Eso sí, yo estoy absolutamente segura, pues porque hay problemas, y es que los temas se vuelven complejos cuando hay intereses particulares sobre los predios, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener, porque de cualquier manera uno de los temas fundamentales allí es el tema de la calificación para su intervención. Y entonces allí, evidentemente, es como diría yo, como la participación o no de unos expertos o no expertos en la elaboración de los planes, de los proyectos de intervención. ¿Cierto? En el caso por ejemplo, de la monumentalidad que guarda en sí misma Cartagena, pues obviamente que exige que la intervención sea mucho más rigurosa, digamos, en términos de la, de la documentación e implementación que se dé de la obra, diferente a otras. Entonces sí requiere un comité especializado. Pero por otra parte, hay otros programas de espacio público, ¿cómo se llama eso? Como formación en la educación en términos del uso del bien de interés cultural, ¿cierto? El tema de poder disfrutar el paisaje del centro histórico, no con 500 letreros colocados sobre las fachadas, y cómo llegar a estas personas para explicarles que ese paisaje de la calle colonial es linda. No necesitamos más letreros que puedan, sino que buscar otras formas de divulgación de sus productos, ¿no? Que era un tema como que está en la discusión. El uso del espacio público, Alberto también lo mencionó. Por ejemplo, yo pensaba en los sitios de los fritos, en el caso de Cartagena, que son sitios que llevan mujeres que llevan no sé cuántos años ubicadas en determinados lugares en donde están. Entonces es cómo se trabaja con ellos, ¿no? Cómo se trabaja con estas comunidades que desarrollan un oficio, la gastronomía es un oficio tradicional. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lograr eso? Y ahorita con el tema de la pandemia es otro reto que se nos presenta ahí, el tema sanitario, cómo se maneja ese tema también. O sea, digamos que hay unos temas de participación que tienen que ver justamente con los intereses que cada uno representa, independientemente de una participación en donde se hagan cumplir los programas y los proyectos que establezca el mismo plan concertado con las comunidades para que puedan ser desarrollados, ¿cierto? Que ese es otro de los temas, que entre conjuntos construimos conjuntamente, pero ustedes también se encargan de ayudarlos a ¿cómo se llama eso? A proteger para que se cumplan los diferentes tiempos en los diferentes periodos de gobierno, que es otro de los puntos importantes allí. Entonces, ¿cuál sería esa función de la comunidad allí participante, ¿no? Que es para mí lo fundamental.
Entonces es como ir construyendo, no sé, grupos de interés para poder trabajar con cada grupo de interés. Sería como mi conclusión allí. Muy bien, Leonor, gracias. María Eugenia. Yo insisto en que se necesitan metodologías claras para el trabajo con la comunidad. Lo he aprendido con Paisaje Transversal, que tiene una metodología impresionante. Creo que hay que entender que hay actores muy diversos con poderes locales distintos y que esto pues es un reto muy grande, conciliar poderes e intereses. Pasa en el centro histórico de Bogotá mucho. Los intereses son muy diversos en un centro histórico. De alguna manera, en la medida que el centro histórico fue la ciudad toda, pues quedan muchos de estos asuntos de representación de muy diversos sectores de la sociedad que están allí. Creo que escuchar es demasiado importante y creo ante todo en los planes proceso. Mucho más se necesitan especialistas, por supuesto, pero creo que los temas del urbanismo colaborativo y del diseño colaborativo podrían aportar muchísimo a estos PEM. Son muy interesantes, la gente se siente comprometida. Creo que desarrollar pequeñas experiencias piloto casi desde que inicie el PEM es sumamente importante, o proyectos muy motivantes donde la gente pueda participar. Creo que esas postas de alguna manera comprometen a la gente, se sienten partícipes, se sienten responsables de responder por un proyecto del tipo que sea. No tiene que ser necesariamente material. Por ejemplo, lo de los cafés, vuelvo a esto, allí reunimos patrimonio material e inmaterial y creo que fue una experiencia motivadora, interesante, que puede ir recorriendo el proyecto de PEM, que es un proyecto mucho más largo, o el proyecto de plan de revitalización en este caso, pero son proyectos de fácil implementación que aglutinan y que comprometen a la gente en torno al proyecto grande. Pequeñas victorias son importantes porque siembran credibilidad en el proyecto y porque sí, la gente se anima. Si ve algún resultado tangible, la gente empieza a animarse. Entonces yo creo que construir libros no es la vía para recuperar los centros históricos colombianos. Creo al contrario que los procesos locales, puede haber profesionales de fuera guiando los equipos, puede haber mezcla, pero tiene que haber gente de allí que conoce su realidad. Es claro que la gente conoce sus problemas más que, como decía Alberto, nosotros que llegamos de turistas, realmente ellos conocen sus problemas y hay que valorar ese conocimiento. Claro, hay que armar todo un sistema para poder incorporar estos conocimientos, estos saberes locales y que se pueda dar un resultado, porque por supuesto se trata de una política pública, se trata de una gestión pública, se trata de recursos públicos en los cuales hay que mostrar resultados, dar rendimientos y rendir cuentas. Muy bien, María Eugenia. Alberto. Y yo diría, como coincido con María Eugenia, en que quizás lo más difícil es aprender a escuchar. A veces llegamos con unas ideas preconcebidas a los sitios y un poco tratamos de vincular a la comunidad para autoconvencernos de que lo que nosotros pensábamos antes de llegar es lo que era que había que hacer. O sea, que finalmente lo que diga la comunidad es irrelevante. Y cada vez me preocupan más esos espacios donde se abre el espacio para la comunidad, para que ellos hablen y al final yo sigo haciendo lo que yo ya pensaba que iba a hacer antes de que la comunidad llegara. Entonces digamos que eso finalmente sí hay que cambiarlo completamente.
Yo en ese sentido y como director de patrimonio sí he tenido la posibilidad de viajar por los 46 centros históricos y concluir dramáticamente que es imposible sacar una solución para todos igual, digamos. Es decir, estuve en Jericó hace 3 semanas, en donde es increíble, por ejemplo, el poder que tiene un museo como orgullo para ese centro histórico, y donde uno pensaría que un museo sería como el elemento dinamizante de un centro histórico, pues supera la imaginación. En Barichara finalmente pues he aprendido, por ejemplo, cómo esa técnica constructiva de la tierra convoca a un grupo de personas que son los tapieros, y de hecho recuerdo la primera vez que convocamos a la Junta de Patrimonio, yo vi unos señores gigantes que me querían matar, y cuando les pregunté, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Digo, pues ¿quién fue el que hizo esos porcentajes de ocupación en esos lotes? Si usted construye con tierra, evidentemente ese porcentaje que usted puso pensado para ladrillo no funciona, y tiene toda la razón. Y desde entonces han sido la misma comunidad y en esas discusiones las que han ido sofisticando la norma a un nivel que yo de verdad nunca me imaginé, como por ejemplo un alcalde que dice que si se construye en tierra no cobre impuestos, por ejemplo a la casa que se haga en tierra, o ahora acabamos de empezar a romper con la dictadura de las tipologías, y yo soy abierto a que si construyen en tierra, pues finalmente el material mismo va a definir la respuesta formal que se obtenga, y ellos nos pidieron que pusiéramos que era obligatorio construir con tejas, pero hechas en Barichara, que eso sí no lo había visto nunca. Yo, no, es que no queremos que importen tejas de otra parte, queremos que se utilicen tejas hechas en Barichara, porque eso va a permitir que don fulanito y doña fulanita que hacen las tejas todavía puedan ganarse la vida con lo que hacen y han hecho toda la vida. Entonces fíjate que es una norma urbana, pues una norma que empieza a tener una dimensión inmaterial también. Entonces, y eso lo hemos ido aprendiendo, escuchando, y claramente nos faltan muchas escuchas, digamos, en muchas partes de Colombia, porque pues la vida no alcanza, y ya quisiera uno tener la posibilidad de que esas enseñanzas quedaran plasmadas en esas normas, pero lo que sí es evidente es que digamos como esa cruzada en la que estábamos antes, en donde pensábamos que íbamos a cambiar el mundo y que nosotros éramos los que teníamos la verdad revelada y que les íbamos a decir cómo hacer las cosas, yo creo que ya está en crisis también. Hay que aprender a delegar, hay que aprender a que las comunidades tomen sus propias decisiones, y sobre todo nuestra responsabilidad como Estado es a crear, insisto, esos espacios donde las personas puedan tomar decisiones sobre el destino de sus propias ciudades, y que no sea simplemente un discurso vacío o un salón en donde los invitamos y ese discurso que ellos dan no tiene ningún impacto finalmente sobre la decisión final. Contarles también que en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ya hay un representante de la sociedad civil, es decir, los vigías del patrimonio cultural en Colombia tienen un representante en el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que es un primer ejercicio en donde finalmente se le está abriendo también el espacio a que la gente tenga la posibilidad de elegir una persona que anualmente se va rotando. Aquí para los paisas decirles que son muy organizados y que nos tocó cambiar la estrategia de votación porque iban a ganar sistemáticamente en todas las elecciones, entonces nos tocó hacerlo por balota, para que por regiones, como lo hacen en la UNESCO, para que algún día haya un representante del Amazonas o algún día haya un representante del Pacífico, donde no hay tantos vigías, pero que tenga la posibilidad de sentarse allí. Y son aprendizajes que hemos hecho en la marcha. Bueno, muy bien, Alberto, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente el tiempo ha ido pasando y ese pequeño percance nos tiene, yo creo que todavía un poco alterados, pero creo yo que deberíamos ya, voy a darle la palabra a Manuel, que va a tratar, para que tratemos de hacer ya un cierre de una conversación que ha sido efectivamente, como nos habíamos imaginado, muy proactiva y sobre todo muy provocativa. Hay muchas ideas y temas que creo que ya han quedado en la palestra, claramente presentados. Entonces, Manuel, te doy la palabra para ir haciendo este cierre, reiterándole a nuestros invitados, obviamente, el agradecimiento por haber concurrido a este espacio en el día de hoy. Manuel. Luis Gonzalo, muchas gracias. Yo haría énfasis en 2 puntos. En 2 puntos, además, sobre el marco, más que sobre los contenidos primero. Y sobre el marco decir que, pues, mientras estábamos teniendo la charla, teníamos conectadas a más de 100 personas de forma simultánea por las dos plataformas. ¿Eso qué quiere decir o qué nos pone de realce? Que es un tema central, es un tema que genera mucho interés y es un tema que despierta unas pasiones muy grandotas. Entonces, pues esto que se está haciendo, digamos que es un corazón importante dentro del gran tema del patrimonio cultural.
El segundo punto, pues es imposible no hablar de eso que nos pasó, de esos hackers o lo que fuera, porque yo creo que acá el problema grandote es un problema sobre la posibilidad del disenso. Qué lástima que el canal que tengan, pues para compartir sus opiniones sea a través como de estos caminos como tan complicados. Qué lástima que no tengamos la posibilidad de espacios un poco más polifónicos donde las personas puedan poner, digamos, como de manifiesto lo que quieren expresar, más allá como pues de frases ofensivas. Pero otra vez, eso lo que pone de manifiesto es que necesitamos unos espacios donde las comunidades pueden expresarse de forma clara, que sean oídas y que sientan que eso que están diciendo pues tiene un impacto grandote. Y finalmente ya cerraría con un tema sobre los contenidos. Y es un tema que está relacionado directamente con lo que nos contaba Alberto de la implementación de los paisajes. Porque entonces ahí pues vale la pena entonces pues mirar qué es lo que va a suceder con esta nueva reglamentación y con el impulso que se le está dando. Y sobre todo hacer como un llamado para que igual esos paisajes no sigan reproduciendo los viejos modelos de las categorías, porque en últimas los paisajes también están ordenados en unos tipos de paisajes que lo que nos crean también son unas nuevas divisiones que siguen respondiendo a materialidades e inmaterialidades. Entonces, pues, ¿cómo ponerlos a dialogar? Y cómo ponerlos a dialogar además con otros instrumentos que, bueno, que ya hemos visto, que tienen pros, que tienen contras y que están ahí puestos para que los sigamos pensando en conjunto. También esta idea del paisaje, pues tiene esta cosa, digamos, como complicada de, bueno, de ciertos determinismos que no dependen tanto de las personas, pero entonces está muy interesante ver cómo se conjugan objetos, comunidades y gentes en este nuevo contexto. Yo cerraría por ahí, Luis Gonzalo, te devuelvo la palabra para lo que sigue. Bueno, no, lo que sigue es simplemente reiterar de nuevo el agradecimiento a Alberto, a Leonor, a María Eugenia. Esperamos que esta no sea la última vez que los tengamos en nuestros espacios de los eventos OPCA, que es esta nueva línea que hemos tratado de ir organizando para seguir contribuyendo con mantener un espacio abierto lo más polifónico posible para reflexionar sobre el patrimonio cultural y arqueológico en Colombia. Esa es la misión y la vocación de OPCA y a ello pues queremos seguir cumpliendo con ese cometido. A todos muchas gracias por haber participado entonces en esta tarde y ya hasta una próxima ocasión. Gracias para todos. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz Chao. tarde, hasta luego.